Un día de esto estaba leyendo algo que me impactó mucho y estoy comenzando a tratar de investigar y estudiar un poquito de cómo funcionan los algoritmos. Y estaba leyendo de que estos algoritmos funcionan en base a toda una base de datos recopilada, y desde ahí pueden marcar tendencias, pero a la misma vez el gran peligro es que no solo pueden ver lo que pudieras terminar haciendo desde lo que ellos tienen como una base de datos nuestra, sino que desde esa base de datos también pueden inducirnos a comportarnos de una manera. Y es ahí donde uno comienza a tomar de varios lugares. Y este año pasado, Elon Musk, que es un propietario de Tesla y es un hombre multimillonario, acaba de comprar también el año pasado Twitter. Él dijo que él le tenía más temor a la inteligencia artificial que a las 6,000 bombas que pudiera tener nucleares Rusia, Estados Unidos, Corea del Norte. Que la inteligencia artificial es un peligro mayor para la humanidad. Entonces uno oye esas cosas y no las entiende, piensa que son cosas de ciencia ficción, pero cuando comenzamos a ver lo que está ocurriendo desde la tecnología y cómo la información que constantemente nosotros estamos siendo investigados. Por eso es que cuando usted mira le sale las cookies, y entonces el cookies usted da autorización, y cada vez que usted autoriza, usted da acceso a su información. Entonces las redes, uno puede percibir el hambre de información, quieren saber todo. Hay encuestas de todo tipo y todo es información. Entonces, entre más información hay, tienen más base de datos para procesar cualquier pregunta y desde ahí descubrir tendencia. Entonces estaba leyendo de que se dieron cuenta a través de estos algoritmos de que las personas que se suicidan tienen la tendencia a escuchar un tipo de música, y desde la música que escuchan pueden darse cuenta cuál es el estado emocional, cómo están, cómo pueden terminar, qué puede ocurrir con ellos. Entonces, cuando miran esa información de qué música estás escuchando, escuchas la música desde un estado emocional, desde un enfoque. Entonces dice, estos que se suicidan, la gran mayoría escuchaba esta música. Entonces ellos pudieran hoy predecir aquellas personas que tienen altas probabilidades de suicidio por el tipo de música que escuchan. Me estoy medio dando a explicar. Entonces de ahí es donde surge el peligro. Si pueden ver la tendencia, entonces la pregunta es, ¿será que ellos también pueden inducirte a algo? ¿Será que pueden llevarnos sin darnos cuenta en una dirección y llegar a controlarnos sin darnos cuenta? Y esto parece conspiración, parece asunto de ciencia ficción. Algunos hablan de un medio de comunicación
donde en el futuro posiblemente no vamos a utilizar teléfono. Y al no utilizar teléfono, se van a implantar cosas en nosotros. Y desde todas estas plataformas puede haber una inducción a algo. Haga una prueba un día de esto. Agarre su teléfono y comience a hablar de algo. Y nosotros estamos siendo atrapados sin darnos cuenta, si no tenemos cuidado, por este dispositivo. Y mucha gente invierte horas viendo este dispositivo. Nuestros hijos, si no tenemos cuidado, nuestros hijos están viendo este dispositivo y detrás de toda esta base de datos hay un análisis y hay una forma de llevarnos. Y recuerden lo que hablan los últimos tiempos. Nadie podrá ni vender, ni comprar, ni hacer nada. Ese es el más alto nivel de control que se puede imaginar. Inducción. Te inducen a la pornografía, te inducen al adulterio. Están educando a nuestros jóvenes para que tengan atracción al mismo sexo. Hay toda una estrategia como nunca. Por eso es que usted va a escuchar las noticias que ellos quieren que escuche, para que llegue a las conclusiones que ellos quieren que llegue, para que actúe de la manera que ellos quieren que actúe. Entonces necesitamos estar nosotros entendidos de que estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, peligrosos, y no podemos ser ingenuos. No podemos darnos el lujo de ser ingenuos. Entonces, así como una canción te puede definir que estás en un estado de depresión, y por lo que te estás alimentando desde esa canción, incrementar tu estado de depresión, y por el seguir en esa dirección, estás alimentando ese estado al punto que terminas quitándote la vida. Entonces, lo que yo escucho aún en algo que se mira como un hobby que no tiene gran relevancia, hoy está siendo definitorio en cuanto a la vida y la muerte. La iglesia está viviendo el asedio más grande en su historia, y es un asedio que tiene que ver con el pecado. Entonces nosotros estamos aquí esta mañana, pero después todos salimos a nuestra vida. Y si nosotros no tenemos entendimiento de esto, por más que tengamos las buenas intenciones de sacarle el mayor provecho al tiempo que estamos aquí, si no cuidamos lo que está pasando fuera de aquí, no vamos a poder permanecer. Va a ser imposible. Entonces habrá muchas personas con buenas intenciones que no están cuidándose, que no están alerta, que fueron adormecidos, que fueron atrapados en las redes de una estrategia que viene desde el mismo infierno. Porque todo lo que consumimos que no nos lleva a Dios, nos termina alejando de Dios. Y por eso es que te atacan diciéndote fanático. Y hoy
Hay una tendencia en el cristianismo, tranquilo, relax. No es tan así. No deberías de verlo de esa manera. Es que sos fanático. Ah, no, así no. Le dice la mujer al esposo. Tampoco te pongas así. Ahora todo es pecado. Todo son pensamientos como ese que no vienen de una madurez, de un entendimiento, de un análisis correcto, que se hablan a la ligera, que no tienen una meditación desde las escrituras, sino que vienen de opiniones personales que terminan asentándose en nuestra vida como que si fuese una verdad que no es una verdad, sino es una opinión. Y desde esa opinión comenzamos a operar y nos define. Y exactamente eso es parte de lo que el enemigo quiere que se establezca en nuestra vida. Entonces estamos viviendo tiempos como nunca se han vivido, porque nunca ha habido tanto asedio sobre el cristiano como hoy. Porque el asedio de hoy lo tienes en la mano. Y no estoy diciendo que no tengamos teléfono, ni estoy diciendo que no tengamos acceso al internet. Solo estoy diciendo que está a la mano como nunca, a un clic. Esto es una herramienta poderosísima para hacer lo bueno, pero poderosísima para inducirte a hacer lo malo. Y hoy no necesitamos ir a la universidad para ser educados. Esto nos está educando. La universidad se va a volver obsoleto. Todos esos edificios van a desaparecer. No van a ser necesarios. La gente viajaba a Francia en aquellos tiempos, hace 30 años. Una persona en este país que quería educarse, era el sueño viajar a Francia, educarse en Yale, en Harvard, en Princeton, ir a Chile, ir al otro lado del río San Juan, a Costa Rica, el INCAE. Una de las evidencias de los últimos tiempos es que la ciencia se incrementaría. No necesito, antes te decían, deja las malas amistades porque corrompen las buenas costumbres. Hoy no necesitas ir a la esquina del barrio donde se ponían los vagos que eran mala influencia y las mamás decían: no me gusta que estés con esos vagos en la esquina. No me gustan esas amistades. Nosotros luchamos con la esquina del barrio. Hoy está ahí a tu lado 24/7. Y todo puede entrar por un video, puede entrar por un artículo, por un mensaje. O sea, hoy estamos ahí. Por eso es que hay gente que ya no tienen vida relacional. Su vida es cómo enfrentamos nosotros esta realidad sin desviarnos de la fe. ¿Cómo nos mantenemos sin ceder a ese asedio?
que la Biblia dice que no hemos luchado hasta la sangre contra el asedio del pecado. O sea, que hay una lucha contra el pecado. Y el pecado no solo tiene que ver con un adulterio, tiene que ver también con el hecho de no haber entendido para qué Dios nos puso en esta tierra. Y usted y yo tenemos que entender que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y principados de maldad en las regiones celestiales. Hay una fuente de todo ese sistema que quiere apagar todo lo de Dios en nosotros, y que estamos viviendo tiempos donde el espíritu del anticristo se está moviendo como nunca. Y todas las plataformas que están siendo usadas. Dejo Facebook. No, yo no estoy diciendo. Yo solo quiero que estemos conscientes. Y que cumplamos lo que dice la Biblia. Si mi mano me es objeto de caer, mejor me la. Yo no sé, para algunos lo podrán manejar, otros no lo podrán manejar. Eso es un asunto individual de cada quien. Entonces la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, la Biblia nos habla de que Cristo viene, dice Efesios capítulo 5, el verso 23. En este capítulo 5, del verso 22 en adelante, Pablo nos comienza a hablar de una relación matrimonial, pero toma esta relación matrimonial y la pone paralelo a nuestra relación con Cristo. Y entonces comienza a hablar de que los maridos deben de comportarse de una manera como Cristo, y las esposas deben de comportarse con los maridos de la manera que la iglesia se comporta con Cristo. Y hace una comparación y nos está hablando a nosotros en una dimensión de familia, cuál es el diseño para la familia, pero también nos está hablando de un diseño para la iglesia. Y nosotros hemos tomado por lema que en el 2023 nosotros creemos que el Señor está preparando a una iglesia gloriosa, pero que, a diferencia de los otros lemas, lo que yo siento en mi espíritu muy fuerte es que de este lema no estamos hablando del 2023, estamos hablando de una década y lo que el Señor nos preste vida. Porque esto es muy relevante para con Dios, porque el Señor está anunciando que Él viene pronto, que nosotros debemos de esperarlo, que Él va a venir por segunda vez a esta tierra, y que cuando Él venga, Él espera venir por una iglesia que es gloriosa. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la iglesia gloriosa? ¿Y por qué es relevante una iglesia gloriosa? Porque usted y yo tenemos que respondernos estas preguntas, y respóndala en su corazón. ¿Usted está convencido que estamos viviendo los últimos tiempos? No me responda con voz audible. Si usted dice no sé, lo invito a que investigue, porque usted necesita tener una respuesta. Yo estoy convencido que estamos viviendo los últimos tiempos, y que los tiempos que se avecinan no son tiempos buenos. Porque lo que se avecina es la apostasía, y la apostasía es la desviación de la fe. Y la Biblia habla de una gran desviación de la fe. ¿A quién se está refiriendo? La gran desviación de la fe se está refiriendo a la iglesia, a los individuos, no a una institución de una personería jurídica, como quien diría Osana, no de un edificio, sino está hablando de una desviación que va a tomar lugar en individuos, en personas. Y ya lo estamos viendo, pastores que se llaman pastores, que yo no sé si son pastores,
pero que hoy tienen una pareja del mismo sexo y ellos dicen que tienen una iglesia y que ahí está Dios. De esa desviación estoy hablando. De individuos que están proclamando, declarando, predicando cosas que son totalmente opuestas a lo que Dios enseña a través de las Escrituras y que se volvieron expertos en el error y en la manipulación. Y que aquellos que van en esa misma dirección se van a terminar juntando, porque terminamos rodeándonos de lo que somos y atraemos lo que somos. Y cuando hay desviación, se juntarán los desviados. Y cuando el Señor dice que Él viene por una iglesia gloriosa, se juntarán los que tienen las características, el entendimiento, la revelación de lo que es una iglesia gloriosa. Entonces, fíjese, si es una gran desviación, primero tiene que ver con un cambio de dirección, pero también tiene que ver con multitudes. La gran apostasía también incluye multitudes. ¿Qué significa eso? Que serán muchos, no pocos, los que se van a desviar de la fe. Muchos. Es la desviación, es aquellos que caminaron y se desviaron. ¿Y cuál va a ser el porcentaje de esa iglesia gloriosa por la que Cristo viene? Entonces la iglesia gloriosa no tiene que ver con visibilidad. La iglesia gloriosa no tiene que ver con números. No tiene que ver con tamaño de edificios. No tiene que ver con gente si tiene negocios, si son prósperos o no son prósperos, si son famosos los que se convirtieron o no son famosos. Porque muchos de esos famosos que se han convertido, y usted oyó el testimonio de ellos, hoy también está oyendo cómo hablan como si fueran apóstatas. Y los levantamos. Y hoy son parte muchos. Y por favor, no me malinterprete. No estoy aquí como un condenador, como un criticón, como que yo fuese el ejemplo perfecto. No, solo estoy anunciando algo que usted y yo debemos de meditar. Porque parte de lo que está pasando en esta temporada con la iglesia, especialmente con nosotros como comunidad, es que cuando éramos niños hablábamos como niños, pero cuando ya fui grande me vi obligado a dejar las cosas de niño. Entonces ya no puedo hablar como niño, ya no puedo pensar como niño, ya no puedo actuar como niño, porque estoy en una temporada donde el Señor está queriendo que su iglesia alcance una estatura. ¿Por qué? Porque Él viene por una iglesia que es gloriosa. Pero no se llega a ser una iglesia gloriosa sin entendimiento. Y lo lindo de aquí, que el Señor nos dice esto, dice en el verso 25: marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. Diga conmigo: Cristo amó a la iglesia porque se entregó por ella. Ahora la siguiente pregunta es: ¿para qué? Para que seamos salvos y vamos al cielo. Es parte, pero no es. En el contexto lo que está diciendo es que Cristo se entregó a sí mismo por ella para. Entonces el propósito de Cristo, el morir en la cruz, es para levantar una iglesia. Y entienda, iglesia, usted es la iglesia. Diga conmigo: yo soy la iglesia. Entonces hay una iglesia universal, hay una iglesia local, pero yo soy iglesia.
Por eso a la iglesia se le conoce también como el cuerpo de Cristo, y a nosotros que somos el cuerpo de Cristo se nos conoce como miembros del cuerpo de Cristo, pero lo trata de remarcar de una forma individual. El Señor quiere que cuando nosotros oigamos la palabra iglesia no pensemos en Hosana, primeramente piense en mí. Yo soy la iglesia, y si Cristo va a venir por una iglesia gloriosa, yo voy a ser esa iglesia gloriosa, yo. Y Cristo quiere santificarme a mí. Y esa es la razón por la que Él se dio en la cruz del Calvario, para santificarme. Y santificarme tiene que ver con apartarme para Él. Vení, Johnson. Te convertiste. ¿Para qué? Porque el Señor en la cruz, por amor, dio su vida para santificarte. O sea, antes no eras santo. No tenías parte con Dios. Pero ahora el Señor viene y da su vida en la cruz. Y en el día que vos recibís al Señor, eso que Él hizo hace 2000 años se vuelve presente para vos. Y el Señor te toma y te aparta y te santifica. Y la Biblia dice que no solamente te santifica, sino que también te purifica. Ahora, la razón por la que te santifica y la razón por la que te purifica es porque, miren cómo que esto es lindo, porque Cristo muere en la cruz. Todavía no has nacido, pero Él está muriendo por ti. Pero cuando nace y comienzas a transitar por esta vida, llega el momento en que Él toca la puerta de tu corazón, y ese día tú dices sí. Entonces viene y ya te apartó. ¿Te apartó de qué? Del mundo, y te hizo suyo, dedicado. Diga conmigo, dedicado. Usted está dedicado a Dios, y no en parte. Y no estoy enojado ni te estoy obligando, pero quiero ser enfático. Usted está dedicado a Dios. Si no lo sabía, sépalo. Si no lo quiere aceptar, es problema suyo. Pero de que es una verdad, es una verdad. El Señor te salvó para dedicarte para Él. Le perteneces a Él, para uso exclusivo de Él. Por eso Él te llama santo. Y cuando Él te llama santo, te está diciendo mío, 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 mío. Y no lo comparto con nadie, a menos de que tú lo rechaces y decidas entregar tus miembros, tus pensamientos, tu corazón a alguien más. Pero Dios es un Dios de un amor exclusivo. Y Él es quien dice: no puedes servir a dos señores. Y el que se constituye amigo del mundo, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Decisiones que nos definen. Eso es como cuando los niños están en la escuela y se pelea un amigo con amiga y le dice: si le hablas a Juan, no te hablo. ¿Por qué te está diciendo? Yo quiero tu amistad sobre el resto de las amistades. Porque aquel está en contradicción conmigo, está en desacuerdo conmigo, aquel me maltrata o aquel me hace daño, y yo no puedo entender cómo un amigo mío se puede juntar con alguien que me hace daño a mí y es enemigo mío. Eso es lo que está diciendo. Y esperamos fidelidad. Yo quisiera ver a su esposa siendo amigo o amiga de alguien que te está haciendo daño. Muy difícilmente un hombre va a decir: ¿cómo? Muchas veces nos define eso. Y el Señor dice: el que es amigo del mundo se constituye enemigo mío. Entonces lo consagro. Es para santificarlo, para caminar con Él,
El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que no está listo para dejar a padre y madre por mí, bienes, tierras, recursos, deleites, placeres, no puede caminar conmigo. Esta parte hubo un tiempo que se predicó de una manera incorrecta y después se quiso adaptar para endulzar el oído de la gente, pero necesitamos volver al diseño original, al nivel de exactitud. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y esa es la apostasía, que hemos acomodado el mensaje a tal grado que lo que hemos generado en la gente es confusión. O le sirves a Dios o le sirves a la riqueza. O eres amigo del mundo y eres enemigo de Dios, o eres enemigo del mundo y amigo de Dios. Pero no hay grises. Y yo oro al Señor para que se levante gente que tiene oídos espirituales, que quiere oír la verdad y que la verdad los haga libre, que no andan buscando oír con comezón de oído un mensaje agradable a su alma, acomodado a nuestros intereses, que podamos escuchar el consejo de Dios puro. Que volvamos a amar las Escrituras, que tengamos un deseo no de encontrar lo que nosotros opinamos con un respaldo de las Escrituras, sino que estemos abiertos a decirle: Señor, yo tengo todo este conocimiento, pero como lo dijo Pablo, lo tengo por basura y lo cambio por el conocimiento de Dios. Yo quiero eso. Y la santificó. Pero dice que la santificó habiéndola purificada por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin? El fin es que un día Él pueda presentársela a sí mismo. Una iglesia, ¿cómo? Que no tuviese ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese y sin mancha. O sea, que lo que el Señor está viendo hacia futuro es un momento en la historia en el cual no ha habido ninguna generación que esté más cerca de la venida del Señor como nosotros. Pero que el Señor está viendo un evento en el futuro donde la Biblia dice que Él va a venir en las nubes y va a venir a esta tierra. Y cuando Él venga a esta tierra, Él se va a presentar a sí mismo, porque Él fue el que dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y lo está haciendo hasta el día de hoy. Pero no todas las iglesias las está edificando Jesús. No solo porque se llame pastor, es pastor. No solo porque se llame una iglesia cristiana, es una iglesia que la está edificando Jesús. Por eso se habla de la gran apostasía. Hay muchas iglesias que están edificadas sobre la figura de un hombre, sobre una estrategia de mercadeo, sobre un plan de qué necesita la gente. Iglesias que han invertido dinero en qué quiere la gente, y una vez que descubren qué quiere la gente, le dan lo que quiere la gente. Y la iglesia nunca fue edificada por lo que quiere la gente. La iglesia es edificada por Cristo, su reino, su voluntad. Él dijo: yo voy a edificar. ¿De quién es la iglesia? Pero hay iglesias que no son de Él. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque Él mismo lo dice en Apocalipsis. Él habla en Apocalipsis capítulo 2 de una iglesia donde Él estaba afuera.
Una iglesia donde Él está en la puerta, supuestamente suya, pero lo tienen afuera. Donde los programas son más importantes que su voluntad, donde las agendas son más importantes que el mover de su Espíritu Santo, donde no necesariamente de mala voluntad, hermano, porque yo he estado ahí algunas veces por ignorancia, por inmadurez, por desconocimiento, por asuntos no resueltos en el corazón. Hacemos cosas que nosotros mismos ignoramos. Nosotros mismos no sabemos desde dónde lo hacemos, cuál es la motivación. Pero cuando pasa el tiempo y te das cuenta que el Señor va perfeccionando su obra, te das cuenta y ves hacia atrás y decís: allá me equivoqué, allá me equivoqué, allá me equivoqué, allá estaba mal, no sabía que lo hacía por esta razón, no sabía por lo que decía aquí, no sabía que lo hacía por aquello. Y comenzás a ver hacia atrás. Pero ¿sabes qué te hace ver hacia atrás de esa manera? Te hace ver hacia atrás de esa manera solo y únicamente cuando en realidad has dejado que el Señor, que es el que quiere perfeccionar su buena obra en ti, pueda operar en ti. Porque es cuando lo dejamos a Él perfeccionarnos, madurarnos, que podemos ver atrás con humildad de corazón para decir: yo lo estaba haciendo mal. Y eso me coloca en el presente. Y el presente que estamos viviendo es un presente donde debemos de ver hacia un futuro, pero habiendo visto hacia atrás los errores y los aciertos, de tal manera que tomemos lo bueno, desechemos lo malo, y eso nos posicione en un lugar para poder entrar en una edificación de manera individual, de manera local, de cuerpo universal de Cristo, donde podamos con entendimiento posicionarnos de tal forma que dejemos que el Señor nos santifique, nos purifique y nos prepare para un día presentarse a esta iglesia que hoy es imperfecta, que tenemos muchos defectos, pero que en medio de todas esas cosas el Señor continúa, como lo hizo en Apocalipsis. En esas 7 iglesias, ¿sabe cuál era la característica? La mayoría de ellas habían hecho cosas que no eran agradables. En unas habían falsas doctrinas, en otras había inmoralidad, en otras habían tolerado a Jezabel, en otras habían permitido a falsos apóstoles, en otras habían todos defectos. Pero ¿saben lo que dice? Que Él se movía en medio de las 7 iglesias que representaban los 7 candelabros. En otras palabras, Jesús, aún en medio de nuestros defectos y de nuestras debilidades, Él continúa caminando en medio de su iglesia, porque Él tiene un compromiso. Él nos dio una promesa. Él dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Y ahí es lo que nos puede sostener cuando miramos a nuestro alrededor y miramos las cosas que no hemos logrado. Nosotros tenemos que llegar a una conclusión: el Señor está edificando su iglesia. Yo soy parte de esa iglesia que Él se está preparando para ser una iglesia gloriosa. Señor, heme aquí, perfeccióname, Señor. Ayúdame a ser parte de la solución y salir de ser parte del problema. Entonces ahí comenzamos a cambiar la perspectiva. ¿Y de qué se trata en este tiempo? Se trata de que podamos tener conversaciones como iglesia, que este púlpito se convierta en un púlpito de un alto nivel de conversación, de intercambio, pero no de opiniones ni de filosofías humanas, sino un alto intercambio donde todos estamos profundizando en ver qué es lo que las Escrituras nos revela que va a llevar a esa iglesia a ser la iglesia gloriosa. Yo quiero ser parte de esa iglesia, no quiero ser parte de la que se desvía. Porque viene la desviación, siempre ha habido una desviación, pero lo que se viene es masivo.
en proporciones como no ha habido. Siempre ha habido gente que se entrega y se desvía. Siempre ha habido gente que un día está bien y mañana está mal. Pero lo que se viene es la gran desviación de la fe. Pero a la misma vez lo que se viene es una dimensión de un derramamiento del Espíritu Santo como nunca ha ocurrido. Se va a derramar sobre toda carne. Vamos a ver una gracia, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y vamos a ver una temporada de mayor manifestación de Dios, presencia de Dios, acompañamiento de Dios, revelación de Dios, asuntos en los cuales Dios se va a presentar de una forma muy tangible a nosotros. Y vamos a ver los dos extremos. Y como siempre, lo verdadero tratará de ser absorbido por lo falso. Y como siempre, la cizaña crecerá y muchas veces cubrirá el trigo. Y es posible que la iglesia en un momento pueda confundirse y creer que estamos perdiendo y que estamos retrocediendo, pero no es así. El Señor prometió que se presentaría a su iglesia gloriosa y Él lo está haciendo, y lo que Él dijo se va a cumplir, y al final nosotros estamos en el equipo ganador. Los tiempos que vienen es donde una iglesia está madura para entender que hay algo que el Señor está formando en nosotros, esa iglesia gloriosa que Él se va a presentar. Y tenemos que comenzar a hablar esto, porque tenemos que salir del error en que tal vez nosotros mismos nos metimos y que nunca fue Dios. Entendiendo que Dios te quiere bendecir, pero nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y después todas las cosas serán. Y tenemos que cambiar la forma de vivir, porque hemos vivido de esta manera. Si somos honestos, hemos vivido de esta manera. Venimos a la iglesia para que el Señor bendiga todo lo que estamos haciendo allá afuera. Entonces, en realidad, invertimos la mayor parte de nuestro tiempo en ir detrás de las cosas de este mundo como los gentiles. Y venimos a la iglesia para que el Señor bendiga nuestra actividad como gentil. Y por eso es que tenemos una expectativa de que el día domingo corra el milagro que me conceda lo que estoy necesitando allá, lo que estoy luchando allá, lo que está pasando allá. Y es al revés. El Señor dice: yo me estoy preparando una iglesia gloriosa que entiende reino, que busca primero las cosas del reino y su justicia. Y mientras ustedes busquen las cosas mías, yo me encargo de buscar las suyas. Pero ustedes no quieren prestarle atención a las cosas mías y quieren que yo les resuelva las suyas. ¿Cuántos de ustedes se estremecen por dentro en el espíritu cuando dicen: quiero mover tu corazón? Muéstrame lo que hay en tu corazón. Muéstrame por qué late tu corazón. Una iglesia gloriosa es una iglesia que tiene puesta la mirada en Él, que tiene puesta la mirada en las cosas de arriba. No puede ser una iglesia gloriosa que tiene puesta la mirada en las cosas terrenales. No puede ser. ¿Saben qué es lo lindo? Que el Señor sí está interesado en nosotros. Por eso es que en Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Que nos qué? Ya nos bendijo. Y todavía nosotros seguimos diciendo: bendíceme. Y el Señor dice: ya te bendije. Bendíceme, ya te bendije. Bendíceme, ya te bendije. La iglesia pide por la bendición que ya el Señor nos dio. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Bendición cómo? Comienza a cortar y comienza a separar, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero ustedes buscan las cosas de arriba.
Qué triste es que usted y yo cometamos el error de tomar las bendiciones inferiores e intercambiarlas por las superiores. Que valoremos cosas que no tienen ese nivel y las pongamos en ese nivel. Y eso opaque nuestra visión espiritual de ver las verdaderas bendiciones. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. El Señor dice: si obedeces mis mandamientos, todas estas bendiciones vendrán y te necesitamos cambiar el chip. La iglesia gloriosa busca el reino de Dios y su justicia. La iglesia que se desvía de la fe busca su propia cosa. Ese es el principio de nuestra desviación, ¿sabe? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque cuando usted busca su deleite, deja a su esposa. Cuando usted ama la riqueza, actúa injustamente con la otra gente. Cuando somos orgullosos, menospreciamos al resto. Y cuando somos egoístas, solo nos interesa nuestro bienestar. Pero cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, también muchas cosas se ordenan en nuestra vida. Poneme la segunda gráfica. Esa. Rapidísimo. Entonces venimos y decimos que la iglesia gloriosa es una iglesia que tiene su visión en las cosas eternas. Esto es básico, pero muy mal entendido. Fíjese que todos pudiéramos acordar que estamos viviendo tiempos finales y que Cristo viene. ¿Cuántos me dicen amén? Pero aún así no estar viviendo acorde a esa creencia. Entonces, el nivel de entendimiento, de revelación y de expectativa que nosotros tengamos de la eternidad define la calidad de vida que vamos a tener en esta tierra. No es lo mismo. La vida de una persona que tiene entendimiento de eternidad no es la misma vida de una persona que no tiene entendimiento de eternidad. No es la misma. No opera igual. No recibe lo mismo, no entiende lo mismo, no prioriza lo mismo. Hay como un cuchillo que parte. El que entiende eternidad tiene una visión de la vida en esta tierra totalmente diferente. Y le digo algo: la vida en esta tierra, en medio de las aflicciones, porque vivimos en un mundo caído, a pesar de que es un lugar de injusticia y de todo, la vida de una persona que entiende eternidad es superior, es mejor en calidad, en expectativa, en esperanza, en paz, en gozo, en todo, que alguien que no la tiene. Miren, hasta los ateos más prominentes llegaron a esta conclusión: oye, yo quisiera que existe Dios, simplemente no puedo creer, pero yo quisiera que existiera Dios, porque si Dios existiera, esto es un ateo. Es parte de su filosofía. Porque si Dios existiera, entonces muchas cosas cobrarían sentido. Porque para los ateos no hay sentido. Ellos tienen sus explicaciones, pero no le han encontrado sentido ni propósito. No existe eso. Cada quien construye su destino. Entonces, que si cada quien construye, no tenés ese sentido de propósito, hay un vacío. Entonces ellos dicen esto: hey, no hay Dios y yo no puedo creer en un Dios, no puedo, me rehúso a creer en un Dios porque soy ateo. Pero si me preguntas si quisiera, sí me gustaría, porque muchas cosas tomarían sentido. El entendimiento que tengamos de eternidad define nuestra calidad de vida. Hay muchas personas que están afanadas, que están atribuladas, que están enojadas, que están amargadas. Hay muchas personas que perdieron el deseo de vivir. ¿Saben por qué? Porque perdieron la dirección de eternidad.
y te atrapó todo lo terrenal. Y estás en la iglesia, crees que los tiempos son los finales, crees que Cristo viene, crees teóricamente que hay una eternidad, pero la incoherencia es que nuestro estilo de vida no está acorde y necesitamos recobrar la cordura. Porque déjeme decirle algo, ¿cuántos creen que Jesús viene? ¿Y a qué viene? ¿Por su iglesia? Sí, pero ¿sabe a qué viene? A traer juicio. ¡Ay! Viene a traer juicio, viene a hacer justicia. Juicio. Y habrán algunos condenados. En el caso de nosotros, vamos a comparecer delante de Él para recompensa. Amén. Usted y yo vamos a ser recompensados. Pero ¿sabe de qué vamos a ser recompensados? De las obras que hicimos en esta tierra, que Él nos envió a hacer. En el cielo no todos vamos a ser iguales. Uy, pastor, ¿qué está diciendo? Tal vez me metí mal porque tendría que explicar mucho de esto. En el cielo no todos vamos a ser iguales, porque vamos a ser recompensados de acuerdo a las obras. Y no quién hizo más como el hombre mide, sino de acuerdo a que usted haya hecho lo que el Señor lo envió a hacer. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y el Señor le dijo a mi Señor: párate, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus. ¿Sabe lo que significa eso? Que Cristo va a venir y literalmente va a poner el pie sobre esta tierra y todos sus enemigos van a poder puestos bajo la planta de sus pies. Eso es juicio. Pero mire, creemos que estamos viendo los tiempos finales, que Cristo viene, que viene un juicio y no estamos viviendo con un sentido de eternidad. Para nosotros no es un juicio de condenación, para nosotros es un juicio, más que un juicio, una comparecencia para que el Señor nos dé la corona de la vida, para que el Señor nos dé nuestro galardón en el cielo por las obras de justicia. Diga conmigo, obras de justicia. Entonces, de alguna manera, mire qué increíble, van a comparecer delante de Cristo y algunos se desvían de la fe y se dedican a la vida alegre y saben que un día comparecerán de Cristo. Es incoherente. Y después otros saben que hay cosas que el Señor espera que hagamos, obras de justicia aquí en esta tierra, pero no están viviendo con una visión de eternidad. ¿Por qué? Porque están en la tierra y lo que andan detrás es de la vanagloria, de los deleites del mundo, de las riquezas, de la fama, de la fortuna. Y entonces ahí es donde es preocupante que nosotros como iglesia estemos ahí. Cristianos, creyentes, viviendo muy terrenal, habiendo perdido la perspectiva eterna. Y la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que Dios ha puesto en el corazón del hombre y de la mujer también eternidad. Nosotros necesitamos, queremos ser la iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa tiene su mirada puesta en las cosas de arriba. Entonces, por eso es que quiero enseñarle y preguntarle en qué estás invirtiendo tu vida. Porque yo sé que si te pregunto si Dios es tu prioridad, me vas a decir que sí. Si te pregunto si amas a tu familia, me vas a decir que sí. Si te pregunto que provees a tu familia a través de trabajo, me vas a decir que sí. Si te pregunto si estás haciendo la obra del ministerio, tal vez me vas a decir que sí. Pero lo que quiero es que en realidad podamos comenzar a vivir con una intencionalidad de prioridades más claras
y que nos evaluemos a nosotros mismos si estamos en la fe o nos estamos desviando de la fe, porque la fe no es solo creer por un milagro, la fe es vivir con un sentido de eternidad. El Señor dijo: cuando venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y la fe, ¿qué es? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza que tenemos? Que Cristo viene, pero no lo vemos, pero sabemos que viene y un día todo ojo le verá. Y eso es fe. Entonces, alguien que está esperando a Cristo en las nubes no es coherente que esté esperando a Cristo en las nubes y esté viviendo en la tierra solo para los asuntos terrenales. Y la vida se va y los años pasan y estamos supuestos a entender que estamos en esta tierra con un propósito y que lo que el Señor quiere es que usted haga obras de justicia. Y necesitamos irnos este día preguntándonos en qué está invirtiendo usted su vida. Por eso es que cuando vemos estas prioridades, la gente dice Dios primero, pero no ponen a Dios. A veces suben a la familia. ¿Cuántas esposas el marido no quiere nada con Dios y dejan a Dios porque el marido no quiere nada con Dios? Y ni siquiera te prohibió que vinieras a la iglesia. Simplemente como él no vino, te quedaste con él. Por el contrario, hacer un ejemplo y decirle: no, yo quiero que entendas que Dios es una prioridad para mí. Y él ver tu conducta y eso atraerlo a él. Y funcionamos al revés. Tenemos las prioridades mal. Hoy hay muchos padres que están tratando de ser buenos padres, pero no están teniendo a Dios en su vida. Y te voy a decir algo: vas a fracasar. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Por mucho que quieras ser un buen papá, si primero no tienes la prioridad como Dios, es que necesitamos primero el amor de Dios para poder expresar el verdadero amor. Por eso es que hay padres buenos que terminan yéndose de la casa, dejando a los hijos que un día amaron y que un día sintieron dedicarse, pero que no fue sostenible porque no tenían su primer amor. Y después hay otros que trabajan y trabajan y trabajan y descuidan a la familia. Y ya vemos pastores que podemos tener un púlpito exitoso, pero una familia en ruina. Y hoy está pasando y se está volviendo público y nadie está diciendo nada. Y la apostasía es que están tratando de acomodar los divorcios, están tratando de acomodar las separaciones. Y Dios me guarde y me libre, porque me puede pasar a mí. No me estoy creyendo el infalible, pero lo que me preocupa es el mensaje que se está dando, que pareciera que eso es normal, y eso es apostasía. Porque habemos pastores que ponemos el ministerio por encima de nuestra familia, el trabajo por encima de nuestra familia. Tenemos las prioridades perdidas. Entonces lo que Dios quisiera y anhela es poder operar en nuestra vida de tal manera que podamos ver el todo de lo que Dios está haciendo mientras que estamos en esta tierra, pero que no vivamos bajo los valores, los principios de esta tierra, sino con una visión de eternidad. Si nosotros logramos poder tener una visión de eternidad, tenemos la plataforma para que el Señor nos convierta en una iglesia gloriosa. Pero una iglesia que no entiende eternidad no puede convertirse en iglesia gloriosa. Una iglesia, una persona que sus prioridades es el trabajo, el dinero, la casa, el amor, el esto, todo eso no es un enfoque eterno. Y por eso es que yo puedo decir que el que se congrega online, ¿por qué no se casa online? ¿Por qué no come online? ¿Ah? ¿Por qué no termina haciendo todas las cosas online? ¿Por qué las mujeres no compran online? No, pastor, compramos. Sí, pero vivís en el mall también. Hacer las dos cosas. Las mujeres no van a dejar de ir a los malls, jamás. ¿Por qué no te haces las uñas online?
Y te cortas el pelo online. Y cuando hables con tu marido, llámale online. Y cuando le vayas a dar un abrazo a tus hijos, dale un abrazo online. Entonces la gente dice, me congrego online. Ni hoy, ni ayer, ni en el futuro, la iglesia es una iglesia online. Usamos el instrumento en algunos momentos para llegar, pero no es el diseño online. En el cielo no va a ser online. ¿Usted quiere ver a Dios online en el cielo? La Biblia dice que le vamos a ver. Los de online lo van a ver online. Yo no quiero ver a Dios online. Pero usted no es Dios. Pues yo no te estoy diciendo nada. Pero cuando estamos congregando, dice, el Señor está en medio de la congregación de los santos. El Señor está aquí, en medio de la congregación de los santos. Y esto no es manipulación. Lo que yo creo es que muchas personas que están online ya perdieron la visión de eternidad. La mayoría, por no decir todos, y quisiera decir todo, pero la mayoría perdieron la visión de eternidad, perdieron las prioridades, porque dentro de sus prioridades Dios no es prioridad. Y por lo menos a mí y a mi casa, aquí está mi esposa, allá están mis hijas, no es opción online. A mí me salva la vida cada vez que yo vengo aquí a compartir con ustedes. Yo les predico, pero me predico a mí mismo. Y adoramos, pero adoramos juntos. Y oímos a Dios y oigo a Dios aquí. Y Dios me habla aquí y veo cosas. Y un día como ayer estaba súper contento porque yo sentía que el Señor me decía, yo estoy edificándolo, tranquilo. Porque he estado inquieto. Cuando estoy leyendo los escenarios proféticos que se vienen, me inquieto y es donde estoy sintiendo la mayor responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes, porque la palabra tiene que ser exacta para los tiempos que estamos viviendo, para que la palabra nos ayude a perseverar, como dice la Escritura en Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, y tenían todas las cosas en común y se reunían en el templo y en la casa todos los días. Esa vida de la iglesia no se cambia por la tecnología ni por lo online. Esa vida de la iglesia es un diseño divino y es parte de la iglesia gloriosa por la que Cristo venga. Cuando Cristo venga, Él quiere encontrar a su iglesia haciendo lo que dice Hechos 2:42.